DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición. Aquí estamos en esta mini semanita, antes de Pascuas, antes del feriado largo de Semana Santa. Así que, bueno, vamos a compartir todavía algunas horas que quedan con ustedes por delante hoy y mañana, porque después, jueves y viernes, bueno, el Congreso está cerrado, como la mayoría de las instituciones públicas, porque mucha de la gente que trabaja aquí en el Congreso habitualmente, no solo los diputados, sino parte de sus asesores, son personas que van y vienen desde sus territorios. Así que también en eso se prevé muchas veces la posibilidad de que el jueves sea un momento para que vuelvan a sus territorios a ver a sus familias y celebren después, bueno, quienes celebran las Pascuas, si son católicos, seguramente lo estarán celebrando. Pero más allá de eso, vamos a estar compartiendo, hablando, analizando, pensando qué es lo que falta para la próxima semana, que va a haber varias comisiones. Empiezan a haber discusiones que se instalan en las inmediaciones del Congreso sobre proyectos que tienen que definir aquí la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la ley de alquileres. Empieza a haber fuertes rumores sobre cómo avanzar con ese debate y la dificultad que hay aquí en la Cámara para que eso se pueda ir concretando. Y esto que vemos aquí a mis espaldas es nada más y nada menos que la Comisión de Juicio Político, que tiene convocatoria para el próximo martes. Temprano van a estar, como vienen haciéndolo habitualmente, para convocar testigos, en este caso mayoritariamente periodistas, y también al ex ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garabano, que va a estar presente también este martes para dar su testimonio y sobre todo responder las preguntas de los diputados y de las diputadas, junto, como les decía, con varios colegas periodistas. Y veían hace un ratito la foto de nuestros entrevistados del día de hoy. Vamos a estar hablando con el diputado Cipollini en la provincia del Chaco. Él es de la Unión Cívica Radical, para hablar un poco de cómo viene el proceso de debate en su provincia de cara a las elecciones, también cómo va viendo algunos debates aquí en la Cámara de Diputados, y también el diputado Marcelo Casareto del Frente de Todos de Entre Ríos, que está lanzado a ser precandidato a gobernador de esa provincia. Además es el presidente de la Comisión de Industria aquí en la Cámara, así que también hablaremos con él sobre varios proyectos que tiene girado a su comisión y que busca impulsar. Pero antes voy a saludar aquí a mis colegas, a mis amigues. ¿Cómo anda Claudia Mardones? ¿Todo Amanda, bien? Alma, muy buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, siguiendo un poco todo lo que está pasando, que impacta de un modo u otro rápidamente en el Congreso. Bueno, lo último, lo más político, tiene que ver con la decisión del diputado Omar de Marchi de presentarse en forma separada en el Frente Cambia Mendoza, así que bueno, tenemos Tole mendocino, sí, Juntos por el Cambio. Exactamente, en un contexto en donde además están estos movimientos tectónicos en torno a la ley de alquileres y bueno, la previa de juicio político la semana que viene. Sin duda. ¿Cómo anda Antonio Ricovene? Amanda, Bienvenido. ¿cómo estás? Bien. No sé si tan bien como Mardones, pero... No, es que Mardones está radiante. Pero Mardones sí, siempre impecable. Está Mardones. pasando uno de sus mejores momentos. Gracias, muchas gracias. Bien, muy bien. Vos tampoco te quedas atrás, digamos. No, pero digo que no ando también como mi amigo. Acá estamos también siguiendo un poco todo lo que empieza a suceder, como el acercamiento, ¿no?, con lo que tiene que ver con el calendario fuerte electoral en las provincias, empieza también un poco a marcar el ritmo de esta Cámara, que a su vez también tiene su agenda de temas de importancia, de comisiones con mayor intensidad en el debate, como va a ser la semana que viene nuevamente con la Comisión de Juicio Político, pero también con otros proyectos que empiezan a resurgir, como decían recién, la ley de alquileres, uno de ellos, el proyecto de ley agrobioindustrial, donde hubo hace ya 2 semanas una reunión de comisión muy importante donde se empezaron a marcar, ¿no?, algunos puntos de acuerdo, destrabando lo que eran esas negociaciones. Y hace unos días, cuando fue las últimas 2 sesiones, la semana pasada, llegando ya el jueves o viernes, nos visitó el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y nos dijo que después de Semana Santa iba a haber intensidad en Eso convocatoria. Estabas vos también. Era jueves, entonces.
entonces. Sí. Y nos dijo que iba a estar convocando a comisiones, ¿no? También, no solo el edificio político, sino algunas otras más. Los vi, justo vino el jefe del bloque oficialista el jueves que vos yo no no vine. estabas. Es como el Bueno. meme de falté al colegio, vino Messi, ¿no? No. ¿Sabes qué me pasó Bueno, eso? Y tampoco también para tanto, viene bastante seguido, le vamos a decir la próxima que venga un día que estés. hubo otra vez que también me pasó que, Así que no. había arreglado un cambio con nuestra compañera Daniela Mosetic y Sí. habían entrevistado a Javier Mascherano. Ay, es verdad, eso sí no te lo puedo garantizar que vuelva a suceder porque es medio único, porque le estaban dando un reconocimiento de personalidad destacada, no lo podemos volver a repetir, pero lo de Germán Martínez es más Sí, cotidiano. es muy posible que venga. Entiendo que lo consideres como Mascherano, pero lo ves más seguido. No. Bueno, pero justo había venido al programa del que hacemos nosotros. Tiene carácter parecido, me parece. pero sí, en un punto. Sí, vino con un montón de data. Y juega como en la misma posición un poco también que Mascherano, me Pero parece. sí, también no esperando un poco la semana siguiente, donde sí se espera bastante rodaje legislativo, por lo menos en el trabajo de comisión. Sí, bueno, viendo cómo encajar un poco las actividades para esto que decía Antonio del calendario electoral, que bueno, digamos también, el senador Cornejo del radicalismo en Juntos por el Cambio y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, también es candidato en Mendoza, ¿o no? Totalmente, sí. O sea que candidato. dos personalidades muy fuertes y personajes importantes van a confrontar desde la oposición, bueno, Sí. oficialismo allá. Ese es el título, tal cual. Nos vamos a encontrar con un Frente Cambia Mendoza dividido. Sí. Uno de los Frentes Cambia Mendoza, bueno, una de las versiones de Juntos por el Cambio hegemonizadas por el radicalismo, Ujú. en una provincia, en una de las 3 provincias gobernadas por el radicalismo, junto con Corrientes y con Jujuy. Podríamos decir que de las 3, lejos Mendoza es en términos electorales un distrito muy importante. Ahí en ese contexto, luego de varias semanas de negociaciones, finalmente no hubo un acuerdo. Así es que nos vamos a encontrar y posiblemente uno de los títulos de los diarios mañana es precisamente la decisión de Omar de Marchi luego Sí. de un largo análisis, ¿no? Porque estuvo diciendo hace un tiempo que todavía no había tomado la decisión y finalmente, bueno, va a competir por fuera, ¿no? Uy, ¿eso puede Ahora- complicarle el escenario a Juntos por el Cambio? Yo creo que más que nada lo incomoda a Cornejo en este contexto. Creo que el radicalismo se estaba preparando para esta situación. Hay que ver finalmente otro dato que está vinculado con el interés de Horacio Rodríguez Larreta, que Omar de Marchi era uno de sus armadores federales. Finalmente Sí. no alcanzaron los planteos para que compita dentro. No, bueno, esa era la intención de Rodríguez Larreta, que según De dejó- todo Juntos por el Cambio. Sí. Tuvieron interna. Pero fíjate vos que esta es la primera provincia donde después de tensiones como vimos en Tucumán, como vimos en Salta, acá sí, no pudo haber acuerdo. Era en un Juntos por el Cambio provincial dominado por el radicalismo. Sí, pasa algo similar. No sé si está exactamente la misma situación, porque acá el radicalismo gobierna la provincia Sí, de Mendoza, ¿no? Tenemos Y una tiene- similitud, pero la diferencia tiene que ver con que es una provincia gobernada hace medio siglo por la misma fuerza, Neuquén, Ah, pensé que tiene elecciones el 16 de abril No cuenten. y que en ese contexto, bueno, nos encontramos también en este caso específico, con otra particularidad, que es que Rolando Figueroa, también diputado nacional, Ujú. ¿sí? Es un candidato que viene del MPN y que ahora encabeza una lista de Cambiemos, en un contexto en donde además tampoco le dejaron utilizar la marca, porque la marca de Juntos por el Cambio está liderada por otro candidato a gobernador, Pero que también es radicalismo. diputado nacional, Claro. que es el diputado de Evolución Radical, Pablo Sí. Servi. O sea que está todo bastante complicado en esos territorios. Después en las otras provincias sí están con la interna, ¿no? Totalmente. Porque pensaba en La Pampa, pero ahí fue dentro del propio Exacto, espacio. y con esta particularidad que en estos casos que estamos nombrando, estamos Neuquén y hablando Mendoza. muchos casos de diputados, o Sí. sea, de figuras que están ¿Cómo en van a un... hacer con el quórum? Bueno. Ay, sí, no se enoja, no importa, Exacto, a nadie se eso enoja. iba. Pero bueno, ahí va a haber, al menos en ese caso, el foco puesto en la previa y en el post de cada una de estas elecciones para tratar de sesionar. Debe ser difícil, ¿no? Una reunión, bueno, no hay muchas reuniones de bloque, digamos, también, y menos de interbloque, es medio complicado, pero sí se ve en el día de la sesión. Debe ser difícil tirarse así los rayitos con los ojos desde bancada a bancada, sobre todo los que compiten en el mismo territorio. Exacto. Sí, sin dudas. Y bueno, también lo mismo en Mendoza, ¿no? Porque si bien Cornejo... Bueno, pues están uno de cada lado de Sí, pasos pero- perdidos, ahí zafan un poco. Pero hay muchos que responden a Cornejo, comparten ese mismo interbloque. Sí, totalmente. Bueno, nuestra primera entrevista está lista y la vamos a presentar de esta forma al invitado que en instantes vamos a hablar con él. ¿Qué tal, diputado Cipollini? ¿Cómo anda? Bienvenido aquí a la tercera edición. ¿Cómo está? Un placer recibirlo. Hola,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Finalmente, después de tanto desencuentro, podemos ponernos en comunicación. Sí, ¿no? la última Tuvimos vez quisimos hacerlo vía Zoom, no pudimos, vino acá, pero fue poco el tiempo y tampoco pudimos profundizar mucho, pero aquí estamos, un rato para conversar. Voy a decir una frase que nunca se dijo en la tele, me dicen por cucaracha, que fue su cumpleaños hace poco, así que feliz cumpleaños, diputado. Bueno, gracias, muy amable. El Estuvo 29 celebrando. de este mes pasado fue mi cumpleaños, sí, gracias por el saludo, lo agradezco. Muy Bueno, amable. queremos meternos un poco más en la actualidad política. Ahí está habiendo algunas definiciones en varias provincias respecto a las elecciones. Bueno, su provincia del Chaco también va a tener un proceso electoral. ¿Cómo viene la discusión dentro del espacio que usted representa? Es el radicalismo, pero bueno, dentro de Juntos por el Cambio, para las candidaturas a gobernador, a gobernadora, que están impulsando desde su frente. Bueno, en la provincia del Chaco, tal vez ustedes tomaron conocimiento que el gobernador Capitanich logró que su bloque generara una norma legal que derogaba las elecciones PASO y abría el camino a las boletas colectoras. Un par de diputados de la Unión Cívica Radical puntualmente presentaron un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, impugnando esta porque en realidad la sanción de la ley no había transitado por los caminos normales. Y insólitamente, porque hay toda una tradición, ¿no?, que la justicia dice que los problemas de la política debe resolverlos la política. Y en este caso el Superior Tribunal dictó una medida por la cual esa ley se cayó, declaró la invalidez de la ley por defectos de forma, y en consecuencia en el Chaco han vuelto nuevamente las colectoras a regir, y las PASO a regir, y las colectoras se cayeron. Y esto generó en todos los espacios políticos, de alguna manera, una, no digo conmoción, pero una necesidad de responder y de ponerse a tono a este escenario que plantean las PASO. En nuestro espacio político hay varias líneas dentro de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Está Convergencia Social, que es el radicalismo oficial, por decir de alguna manera. Después está el NEA, que comanda la exintendenta de Resistencia, Aida Ayala. Después está Somos Parte, que fue una decisión del NEA, en el que participó quien les habla, la exintendenta de Barranqueras y otros intendentes, que se llamaba, como les digo, Somos Parte. Y después aparece como una nueva figura el actual diputado provincial Leandro Esdero, con un espacio propio, Sumar. Y en consecuencia, bueno, ahora se plantea de qué manera vamos a resolver las candidaturas a gobernador, a vicegobernador, a intendentes, a diputados provinciales y diputados nacionales. Alguien había dicho en algún momento que si no había PASO íbamos a resolver vía encuestas. Sí. Ustedes saben que las encuestas a veces no son el reflejo fiel de las expectativas ciudadanas, porque la gente miente o dice una cosa y después hace otra. Pero bueno, la aparición de las PASO obliga necesariamente a que quienes están queriendo acceder a las máximas responsabilidades vayan a 4 listas en las internas a partir de esta configuración que usted está planteando. Yo creo honestamente que vamos a terminar teniendo solo 2 listas. Una encabezada por el actual diputado nacional Juan Carlos Polini, compañero de bancada, y este joven arquitecto Leandro Esdero. Ayer hubo una noticia que no la pude corroborar, porque por motivo de cumpleaños he sido visitado por parientes de otros lugares del país, lo hemos estado atendiendo, entonces he estado más en la cuestión familiar que en la cuestión política, que había una especie de acuerdo entre ambos. No lo sé, eso no lo podría en este momento no lo podría afirmar, pero bueno, es un escenario posible. Y en el espacio del actual gobernador, el contador Capitanich, parecía que bueno, que venía él con su única candidatura, y ha entrado a terciar muy fuerte el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que ha empapelado a la provincia con carteles, con pintadas de muro, con actos en todos los pueblos.
que no sabemos realmente si es solo una tentativa, digamos, o realmente está dispuesto a competir contra Capitanich. Tal vez no lo pueda hacer dentro del espacio de Capitanich, tenga que ir por afuera. Y además hay un tercer candidato, quien fue vicegobernador de Capitanich, el doctor Vasilev Ivanov. Recuerden ustedes que cuando Capitanich estuvo de jefe de gabinete, Vasilev asumió la gobernación y llevó a cabo algo que la gente valoró mucho. En el Chaco había muchísimos piquetes, cortes de rutas, ocupaciones de espacios públicos y realmente ese fenómeno se terminó. Y imagínense ustedes de qué manera se terminó, ¿no? Y bueno, y quedó en la sociedad una cierta visión favorable de este señor, pero bueno, no sé cuál será su suerte y tampoco sé si estará dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, que sería consolidar y hacer firme su candidatura. Así que ese es el escenario de las grandes fuerzas. Y después, bueno, Cambiemos hará después en su momento los acuerdos con los otros partidos provinciales que en algún momento... Claro, Acción Chaqueña, por ejemplo, que es un partido provincial que gobernó en una oportunidad la provincia con el doctor Tauguinas como representante. Así que bueno, vemos un año muy activo desde el punto de vista de la política, con muchos actos electorales. No sé si la gente está dispuesta o preparada para acompañar con su presencia a los actos electorales, ¿no? Porque entre las PASO, las provinciales, las nacionales, las elecciones generales, la segunda vuelta si las hubiere, y la sociedad es palpable a simple vista, no hay más que mirar la pantalla de los medios. Hay mucho cansancio, hay mucha frustración, hay mucha agresividad ciudadana. Acá en el Chaco, por primera vez, la sociedad se está movilizando contra los aumentos habidos en el servicio de luz y de agua. Realmente aumentos de más del 300%, que hace que muchísima gente directamente no pueda pagar. Gente que no tiene salarios significativos se encuentra con facturas de un monto tremendo. Doy el caso de un familiar, no lo nombro. Sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Acá lo saluda Antonio Ricovene. Quería preguntarle, bueno, por uno de los proyectos que esperamos que tenga rodaje legislativo a partir de la semana que viene, que tiene que ver con, bueno, Créditos UBA, que hace ya 2 semanas hubo una reunión donde se empezaron a debatir estos 11 proyectos. Hay uno que propone su compañero de bloque, Julio Cobos. Quería ver cómo ve esta posibilidad de encontrar una solución a esta gran cantidad de deudores, pero donde vemos que hay una pequeña porción con morosidad. ¿Cómo ve usted este debate y cómo ve la propuesta de su compañero Cobos? Bueno, miren, hay 3 temas que conmueven a la gente, que nos están interpelando. La ley de alquileres, los créditos UBA y los planes de ahorro cerrados, los círculos cerrados para adquisición de automotores, de vehículos. Todos tienen a una porción significativa de la sociedad muy pendiente de lo que hagamos desde el Congreso, y no lo estamos haciendo, realmente no lo estamos haciendo. No sé, hoy leo que el presidente está pensando en derogar la ley de alquileres. No sé cómo funciona eso, con honestidad se los digo. El presidente no puede derogar una ley, no sé cómo lo puede hacer. Pero la ley de alquileres que votamos en su momento todos por unanimidad, confiando en que hacíamos una gran cosa, resultó ser una trampa para los inquilinos y para los propietarios. Ninguna de las dos partes resultó beneficiada. Primero porque el precio de los alquileres volaron por el aire y los propietarios retiraron de la oferta sus propiedades. En consecuencia, hay menos oferta, hay costos tremendos. Eso de alguna manera hay que paliarlo, de alguna manera hay que solucionarlo. El tema de los créditos UBA, bueno, hay familias que están viviendo un drama tremendo porque han pedido una cifra que en este momento se ha multiplicado. Tengo un caso de un vecino de esta ciudad que vino a verme, se multiplicó por 7 su deuda. Él dice que no puede pagarla, que ya en algún momento consumía algo menos del 20% de sus ingresos y ahora le está llevando casi el 70%. Y evidentemente nadie puede vivir en esas condiciones. Y después el tema de los
planes de ahorro, círculos cerrados, que también, bueno, todo el mundo que entraba a un plan sabía que el valor de su cuota era la cuota parte del valor actual del vehículo, pero los vehículos están aumentando entre un rango de un 4, un 5, un 6% por mes. También saca del mercado a aquellas personas que se habían comprometido en el círculo a pagar, ¿no es cierto? Así que bueno, la inflación destruye todo, lamentablemente, destruye todo, nos hace perder los valores de referencia, genera una ansiedad tremenda en la ciudadanía porque pulveriza los ingresos de todo. Nadie se salva. Algunos se salvarán más y otros se salvarán menos, pero la inflación es una enfermedad que corroe a la sociedad. No se puede vivir en un escenario. Y el otro día, hablando con un grupo de jóvenes que no conocen otra vida que la vida con la inflación, le decía que imaginemos una Argentina con la tasa de algún país europeo. Siempre doy el ejemplo de la República Checa, 1% de inflación anual. Qué maravilloso sería vivir en un país con el 1% de inflación anual. Sabemos que lo que no compramos hoy lo podemos comprar mañana, y si no, el mes que viene, y si no, dentro de 6 meses, y va a valer lo mismo. Y acá estamos corriendo atrás de los precios porque vemos que nuestra moneda lamentablemente todos los días pierde valor, y el que tiene menos posibilidades de defenderse actualizando sus ingresos es el que peor la paga, ¿no? Acá no sé en el sur porque tal vez no tienen tanto acceso, pero acá en la provincia del Chaco, que tiene comunicación directa con el Paraguay, cercanía con Bolivia, cercanía con Brasil, la gente, saben ustedes, está atesorando en las monedas de esos países, está atesorando en reales, en guaraníes, en pesos bolivianos. La verdad que hemos degradado nuestra moneda a límites casi inimaginables, ¿no? La verdad que es una deuda que tienen los gobiernos con la sociedad, sí. ¿Cómo le va, diputado? Bueno, pienso en la escena que usted cuenta con el tema inflacionario, y también es cierto que en este escenario, bueno, se ha cumplido una tasa interanual del 100%, pero en un contexto en donde también, bueno, el caso anterior solamente se compara por ser un poco menos peor en términos inflacionarios, en el caso específico de Cambiemos durante la gestión de Mauricio Macri. Se lo pregunto especialmente teniendo en cuenta que, bueno, desde su punto de vista, teniendo en cuenta que usted desde el Chaco está viendo que incluso en su provincia hay movilizaciones con el tema vinculado al reajuste de las tarifas de los servicios públicos. En este escenario, que es un escenario político sembrado de interrogantes sobre el futuro, como radical y como chaqueño, diputado, ¿ve esta escena en su provincia de los reclamos con los aumentos de tarifas? ¿Sucedía eso también durante el gobierno de Cambiemos? ¿Cree que en el medio, entre las situaciones del impacto del ajuste y del reajuste de tarifas y lo que puede llegar a venir, cree que hay alguna salida entre una posición o la otra? ¿O usted cree que directamente es inexorable que esta escena de los reclamos contra los aumentos se van a seguir sucediendo, sea el color político que sea? Bueno, miren, en realidad hay un tema que creo que no se sinceró en su momento y que en el caso del gobierno de Macri pretendió hacerlo, que era sincerar el costo de los servicios, ¿no? Hemos venido acostumbrados a que el Estado se haga cargo del costo o que lo subsidie, y la sociedad se habituó a ese confort, por decir de alguna manera. Y cuando los números no cierran, llega la hora de tomar estas decisiones, que por supuesto no son gratas. Seguramente Capitanil no habrá decidido con alegría que tenía que aumentar el 300% la luz y la misma tasa el agua. Y en consecuencia, bueno, la sociedad, en el gobierno de Cambiemos, por más que yo creo que uno de los problemas que motivó la pérdida del gobierno, ¿no? Fue el ajuste tarifario. En el Chaco no ocurrieron estas cuestiones. Primero porque los ajustes no fueron de esta magnitud, por más que, como les digo, en su momento fue uno de los motivos que originó la pérdida del gobierno de Macri, ¿no? Le impidió su reelección. Pero es un tema sensible que involucra a muchísima gente. Acá en el Chaco hay más de 100.000 usuarios de la luz que pertenecen al escenario de los colgados, o sea, gente que se cuelga a las redes eléctricas, especialmente en el área metropolitana de la ciudad de Resistencia, que es la que nos coloca en ese triste lugar en el que estamos de ser Resistencia, después de Concordia, la ciudad más pobre del país, ¿no? Y la verdad que
cuando uno escucha eso, cuando yo lo oigo, cuando voy a Buenos Aires, de otros colegas diputados que preguntan, che, ¿qué les pasa? Que ustedes son la provincia más pobre. Y en realidad el Chaco no es una provincia pobre, el Chaco es una provincia rica, llena de gente que trabaja, que emprende todos los días, que la naturaleza nos ha dotado de todo, de una tierra generosa que permite cultivos todos los que se les ocurra, salvo aquellos muy específicos que necesitan temperaturas menos elevadas de las nuestras, pero aquí se da todo. Tenemos un bosque al que hay que cuidar, al que no estamos cuidando, lamentablemente, lo estamos atacando con mucha fiereza. Formamos parte del pelotón de punta junto con Santiago del Estero de las provincias que más desmontan. Y eso es grave porque el monte chaqueño es un monte semiárido. Si le sacamos la cobertura natural que tiene el viento norte, que es una tradición acá, que lleva la capa fértil y empieza el proceso de secación. De respecto a eso, ¿cómo es el proceso del desmonte? Porque eso implica que hay un corrimiento del proceso productivo, las fronteras agropecuarias van avanzando, son las empresas madereras que no replantan. ¿Cómo es? ¿Por qué razón se deforesta tanto? Perdón, hay dos clases de desmonte. Está el desmonte para, como vos decís, expandir la frontera agrícola, ¿no? Ese viene en las topadoras y no dejan nada. Después está el desmonte puntual, ¿no? La gente que entra al monte elige el árbol, lo corta, juntan varios árboles, los cargan en los camiones y los llevan a las fábricas de tanino, que hay dos en el Chaco. Y el árbol que hay que llevar a la fábrica de tanino es el quebracho. El quebracho es un árbol de lento crecimiento y nadie a lo largo de los años, está la historia trágica de la forestal en el norte de Santa Fe, nadie ha reforestado el quebracho, porque como tarda muchísimos años en ser maderable, lo estamos talando nomás, estamos haciendo minería con el recurso quebracho. Y con el algarrobo, que es el que da alimento a una industria maderera muy importante en el Chaco, especialmente en materia de muebles. El corredor maderero que arranca en Tres Peñas y culmina en Presidencia de la Plaza, también necesita que se reforeste el algarrobo. El algarrobo se reforesta más fácilmente, se crece mucho más rápido, en 25 años ya es un árbol maderable, pero los compradores de algarrobo antes lo tenían acá, a la vuelta de su casa. Ahora ya tienen que ir 50 o 100 kilómetros de sus lugares a buscar algarrobo porque lo estamos consumiendo. Así que el otro día en la Cámara, cuando se habló de la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar, todos estábamos contentos, fue aprobado por unanimidad en buena hora, representa lo que es todo el este provincial, desde el límite del norte de Santa Fe hasta Formosa, en una franja que tiene aproximadamente, según la cercanía, entre 20 y 30 kilómetros de ancho. Esos son todos humedales, son grandes palmares, es una tierra muy linda. Bueno, y yo hablaba precisamente que en el Chaco no reforestamos, somos la provincia que menos reforestamos. Corrientes, Entre Ríos y Misiones son provincias que reforestan miles y miles de hectáreas. ¿Y saben ustedes cuántas hectáreas tenemos reforestadas en el Chaco? 1.800. O sea, hay un instituto dedicado a ese tema que no sabemos por qué nunca ha trabajado adecuadamente. Hay una ley nacional de fomento de la reforestación que tiene algunos problemas. Yo he hablado con algunos empresarios que podrían reforestar, pero el Estado es muy moroso en el momento de darle los fondos, subsidiar la forestación. Entonces, el empresario tiene que forestar, luego venir el inspector, comprobar que la forestación hecha y habilitar el pago. Y ese pago, claro, pero ese pago a veces tarda más de 2 años, 3 años. Entonces, la gente dice que voy a invertir mi dinero ahora para cobrar en 3 años con moneda totalmente devaluada. No, me dedico a la ganadería o hago alguna otra actividad. Así que son todos temas complejos que no me parecen de difícil solución. Creo que hay que tomar nomás las decisiones justas y adecuadas para que, bueno, la provincia pierda ese mote de provincia pobre, porque realmente uno la recorre y ve esos sembradíos, no solo de soja, el algodón que tuvo, fíjense, en el año 94, en el periodo 94-96, en el Chaco se sembraron entre 600.000 y 700.000 hectáreas. Hace 10 años se sembraron solo 70.000. Fíjense ustedes la caída tremenda. Y acá hay una instalación de todo tipo. Hay instalación técnica en la capacidad de trabajo de los algodoneros, en materia de maquinarias
para sembrar y para cosechar algodón, y después las desmotadoras, que son las que a partir del algodón en bruto lo trabajan para salir a los fardos que van a las industrias que transforman el algodón en bruto en hilados. Así que somos una provincia rica. Tenemos que solucionar un problema social, sí, vinculados con la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de oportunidades. Mucha de esa gente que está amontonada en Gran Resistencia proviene de ese Chaco, que yo siempre digo que el Chaco es una provincia escindida, ese Chaco tremendo del departamento General Güemes, que ocupa el 50% de la superficie del Chaco, donde las dificultades de la vida diaria son tremendas, porque no hay caminos, a veces no hay buena comunicación, algunos lugares no tienen eléctrica, ni hablar de buena agua de calidad para tomar, dificultades para la educación de los niños. Mucha gente abandona ese escenario de incomodidad cotidiana y va a las ciudades, que aún con las dificultades de vivir marginalmente, hay un comedor público que va a comer a los niños, hay la posibilidad de hacer algún tipo de changa. Sí, claro. Así que yo creo que hay que invertir ese escenario y darle vida al impenetrable, que es un tema que me apasiona. Diputado, si alguien dijo. lo saco brevemente de la coyuntura de Chaco para preguntarle sobre otra provincia, pero que también tiene que ver con su convivencia dentro del bloque y con su partido y con Juntos por el Cambio, porque hoy abrimos el programa contando un poco la decisión del diputado nacional Omar de Marchi, del PRO, de finalmente competir con Alfredo Cornejo, su correligionario, ex gobernador de la provincia de Mendoza, actual senador nacional. Bueno, esto dentro de Juntos por el Cambio ha impactado. Ustedes saben mejor que nosotros que hubo muchos esfuerzos para evitar de que esta situación sucediera, pero finalmente, bueno, nos encontramos con una elección a gobernador en la provincia de Mendoza, camino a Las PASO, obviamente, donde, bueno, va a haber una competencia en donde directamente de Marchi compite afuera del Frente Cambia Mendoza. ¿Cómo lo tomó usted la noticia? Y quería preguntarle si esto ya lo venían respirando y analizando dentro del bloque y del interbloque, porque estamos hablando en el caso de Marchi de un protagonista de su interbloque. Sí, la verdad que lamento la decisión de Omar, porque yo soy un convencido de que el espacio político que Cambiemos, para tener algún rédito electoral, tiene que ir unido, todos juntos, de todos lados. A veces, qué sé yo, no sé, no quiero calificar ni voy a decir nada de Omar porque es un compañero de la Cámara, pero creo que, no sé, hay que acordar a lo que cueste, pero hay que acordar. Yo creo que la fortaleza de Cambiemos está en su integridad física, digamos, que compartamos todos el mismo espacio. Si empezamos a tomar atajos o a saltar el muro, no creo que sea bueno, no le hace bien a Cambiemos. Todavía hay tiempo, ¿no? Tal vez por ahí Omar después hace algún reconocimiento, pero no creo que sea bueno. Yo tengo muy buen trato pero en ese sentido, diputado, a partir de lo que le pregunta a mi compañero, bueno, por ahí justamente parte de los reclamos que se hacen es que en los espacios, estas coaliciones de gobierno, que son una nueva dinámica política en la Argentina, tiene que haber una instancia también de mayor equilibrio entre las fuerzas, ¿no? Lo mismo que se reclama en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a candidaturas radicales para poder llevar adelante la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Mendoza algo similar también sucede, ¿no? Una tradición de una provincia en los últimos años gobernadas por el radicalismo, la presencia de un diputado del PRO, además un diputado que es uno de los referentes del PRO dentro de la provincia, bueno, también está pidiendo un poco de pista en definitiva, ¿no? Ahí no hay una discusión que dar dentro de la coalición de cómo es esa dinámica de, entre comillas, alternancia de partidos cuando pretenden partidos de la misma coalición gobernar o ser candidatos en esos procesos. ¿No hay ahí algo que discutir y saldar todavía? Bueno, ustedes saben que el radicalismo durante el gobierno de Macri acompañó en diversos cargos, pero no se sintió integrado o por lo menos ligado al campo de las decisiones. Eso había quedado exclusivamente en manos del PRO. Ahora el radicalismo se ha revitalizado, ha dejado de ser radicalismo 24 partidos casi provinciales, en un único partido, con una
una motorización partidaria muy importante que se ve en todos los escenarios, se ve. Así que yo creo que realmente, vuelvo a decirles, la unidad es la clave, que habrá que hacer consensos, que habrá que hacer acuerdos, que habrá que hacer un gran acuerdo programático y programa de gobierno, porque tampoco se puede llegar al gobierno en este escenario que va a recibir el próximo gobierno, que los próximos que tengan que gobernar la Argentina, un escenario dramático. Sí. La verdad que creo que la economía argentina está en una situación muy mala, carecemos de dólares, con lo cual no tenemos dólares para importar insumos para la propia producción, porque hay muchos elementos que se fabrican acá con componentes importados. Tenemos dificultades para exportar. Tenemos un sistema impositivo que agobia a la actividad, cualquiera sea del sector privado. Realmente más de 160 impuestos en este país nos ponen en el pelotón de punta de los países en materia de presión fiscal. Yo creo que hay que darle un poco más de oxígeno a la iniciativa privada, que es la que genera riqueza y la que da empleo. Sí, y en ese escenario que usted describía recién del radicalismo, ¿cuánto obstaculizó hasta el momento esta posibilidad de que hayan dos candidatos o dos precandidatos, mejor dicho, a presidente por Gerardo Morales y por Facundo Manes? Digo, este radicalismo que usted destacaba de estos últimos años que se quiere desligar, ¿no?, de lo que fue haber sido el furgón de cola del gobierno de Mauricio Macri dentro de la gestión de Cambiemos. ¿Cuánto obstaculiza a esa dinámica que por ahora hayan dos precandidatos a presidente? Bueno, no sé si llegaremos a una interna, a una PASO en el radicalismo por la candidatura a presidente. La verdad que no lo sé. Manes es un muy buen candidato, es una figura nueva en el escenario de la política. Es muy conocido allí en Buenos Aires y en el entorno del Gran Buenos Aires. En el resto del país es una figura casi desconocida, ¿no? Y Gerardo Morales, bueno, acredita un gobierno que él exhibe logros significativos del gobierno, es un buen administrador. Y bueno, veremos, a ver, tenemos que la sociedad es la que se va a expedir, ¿no? ¿Usted piensa que Manes sería mejor candidato a gobernador bonaerense que a presidente, tal vez? Qué buena pregunta, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta para eso. Yo siempre digo la autonomía de los distritos. Yo siempre digo que los que administran deben haber tenido experiencia como administradores. Fíjense, y me estoy por meter en un partido al que no me pertenece. El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue ministro de Economía, no administró ni un kiosco, y realmente hay que estar en la administración para saber cuáles son las dificultades del que administra, qué hacer con los recursos. Yo había estado con ustedes, no con ustedes, ni me acuerdo ya con quién fue que hablamos sobre el presupuesto nacional y qué dureza había en cuanto a la estructura para reducir el gasto. Y yo les dije, ustedes sabrán que yo he sido intendente de mi ciudad, que los que administramos sabemos cuando llegó el momento de ajustarnos el cinturón. Y daba el ejemplo del PAMI, que en el presupuesto anterior tenía para publicidad y propaganda 35 millones de pesos y en el presupuesto que se estaba tratando venía con una demanda de 350 millones de pesos. Fíjense si no hay camino ahí para achicar, porque el PAMI tiene que limitarse a hacer lo que tiene que hacer, atender a los mayores, proveer medicamentos, y promover también las políticas, ¿no? Propaganda para que, si tiene un mercado cautivo que no necesita que le propaganden nada, si hay alguien que sabe lo que es el PAMI, son los propios beneficiarios y usuarios del PAMI, ¿no? Y di ese ejemplo porque lo vi en los papeles, pero si entramos a bucear en ese libraco que es el presupuesto nacional, yo creo que vamos a encontrar muchos lugares donde podemos reducir los gastos. El Estado se ha acostumbrado a gastar más de lo que recauda, y la solución es, no teniendo de dónde sacar dinero, porque los impuestos ya no nos alcanzan, la sociedad está exhausta, no le podemos cobrar más impuestos. Ya no nos quieren prestar más dinero los de afuera, porque somos bastante reacios a pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Emitimos moneda. Y en el manual básico de la economía está que la emisión de moneda sin respaldo genera inflación, y ahí estamos, en el día de hoy, viviendo esa problemática. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV.
Lo vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes por esta posibilidad. Muy amable. Saludos a los jóvenes que te acompañan. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un poco el debate, ¿no? Y también la discusión en torno a la promoción de los actos de gobierno, ¿no? Porque ahí no podíamos quedarnos discutiendo mucho con el diputado y planteándole muchas preguntas, pero también recordemos que en el presupuesto 2023, el Ministerio de Economía, ya a cargo de Sergio Massa, entregó un documento que se llamó La Separata, donde explicaba que alrededor del 4,5% del PBI tenía que ver justamente con beneficios impositivos a sectores, en su gran mayoría productivos o financieros, ¿no? Que son en algún sentido los que tienen mayores recursos. Que por esa separata, recordarán, ¿no? Pasó los debates más álgidos de ese debate por el presupuesto, con aquellos artículos, el 100 creo que era, que iba con el impuesto a la ganancia de los jueces. Sí, 131. Exactamente. Creo que era, ¿no? Bueno, hubo varios que se sacaron en ese momento. Eran del 98, 99, 101 y... 101. 101 entonces. Sí, 101. No, 131. Estaba más cerca Antonio en la apuesta. Pero bueno, parte de las discusiones que también están aquí y lo que decíamos, lo que atraviesa cada una de las fuerzas políticas en esta hora de definiciones, que va a tener su impacto aquí dentro de la Cámara de Diputados, aunque bueno, van a intentar también los jefes de bloque ahí amenizar un poco y pueden no cruzarse también, si no hay reuniones de bloque, no hay reuniones de interbloque, ningún espacio en definitiva, así que pueden ni siquiera verse los que son candidatos al mismo espacio y que compiten entre sí, ¿no? Hay una ingeniería también puesta ahí de estructura, en definitiva, dentro de Juntos por el Cambio, y lo mismo pasa en el bloque oficialista, de responder a lo que plantee, en definitiva, de manera homogénea, ¿no? A la estrategia de cara a las sesiones. Se van a tener que cubrir un poquito, me parece que algunos no van a estar de cuerpo presente, pero bueno, están presentes a partir de que son el foco de la atención del resto de sus colegas en la Cámara y en el bloque. Sí. Pero también empiezan a meterse proyectos que son importantes para la campaña, ¿no? Hablábamos al principio de crédito suba, de ley de alquileres, de agrobioindustria, digo, son proyectos que los diputados que en muchas ocasiones va a traer a los diputados a este Congreso también para tener que mostrar en su territorio. Sí, y justamente en leyes, como bien planteas vos, Antonio, donde hay perspectivas muy diferentes, ¿no? Por Porque supuesto. me imagino en este escenario, claro, en este escenario de tensión que hay entre la articulación de la agenda electoral, que ya a partir de este mes se dispara con cantidad de elecciones simultáneas por distritos y además consecutivas también en los distintos fines de semana, y el debate político que atraviesa cada una de las fuerzas para las candidaturas, bueno, me parece que hay temas que requieren, por ejemplo, la presencia de la totalidad de los miembros para definirse hacia un lado o hacia el otro. Pasa con alquileres, por ejemplo, tenemos 2 dictámenes, no va a ser fácil llevar eso al recinto sin que haya un impacto dentro de los bloques mayoritarios. Totalmente. Sí, porque en este contexto no había... Ha sorprendido mucho la versión del almuerzo entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa el lunes. Recordemos que, bueno, llegaron la semana pasada ambos de la gira por Washington, participaron de la bilateral en la Casa Blanca con el presidente norteamericano Joe Biden. Y bueno, también fue un viaje que estuvo atravesado por distintas versiones de diferencias, tironeos. Hubo una desmentida finalmente de que el presidente Alberto Fernández no se comunicó con el ex ministro de Economía Martín Guzmán. Todo lo contrario a la información que circuló hasta el sábado. Ay, los off están terribles. Otra vez el problema con el off. A la sumatoria de heridas y heriditas entre el ministro de Economía y el presidente de la Nación. Lo cierto es que el lunes se encontraron. Y en ese contexto es que comenzó a circular con mucha fuerza esta idea de suspender o derogar la ley 27.551. Hay una similitud, que es que hubo un almuerzo igual en noviembre de 2019, en donde ambos, después de ese encuentro, corrió la misma versión, de que estaban analizando... Bueno, pero acordate que de hecho el año pasado, cuando Sergio Massa estaba como ya asumido como ministro de Economía, planteando, no, el año anterior, en el 2021, cuando se quería convocar a esta Cámara a definir justamente sus comisiones,
hubo una definición del propio Massa a fines del año anterior, del 2020, planteando la necesidad de modificar la ley de alquileres. Bueno, ahí está el propio tema. presidente, ¿no? También Es que en la Asamblea Legislativa y en este es Congreso diciendo que fracasó la ley de alquileres. Bueno, es que ahí estamos, porque luego de todo ese proceso, quedan muchos interrogantes a partir de cuál podría ser el impacto que puede llegar a tener esta definición del almuerzo del lunes, teniendo en cuenta de que no hay posibilidades para el oficialismo, para que el dictamen de mayoría pueda prosperar así como está en el recinto. El tema es tampoco hay posibilidades para que prospere lo otro. En el medio hay un proyecto presentado por Julio Cobos que lo que plantea es algo muy parecido a lo que se habló en ese almuerzo, que es buscar una forma para suspenderla y que como una derogación del Congreso, y que eso además abra la puerta para que se restituyan todos los términos del Código Civil que habían sido suspendidos por la Ley 27.551. Algo en ese contexto parece que está sucediendo. La pregunta es si esto, y acá se mete otro interrogante más, es si esto no tiene que ver también con uno de los planteos del Fondo Monetario Internacional respecto al tema de la ley de alquiler. Es algo que no solamente sucede en las críticas del staff del fondo en la Argentina, sino también a las recomendaciones que ha hecho el fondo en distintos países en Europa respecto a las críticas a cualquier regulación de alquileres. Así que al parecer eso también tendría que ver con un planteo del fondo, y ahí viene esta pregunta. Esta versión ¿es para demostrar de que hubo un intento y que al final no se pudo? ¿O si realmente esto va a ser algo conducente, teniendo en cuenta que la única instancia que podría cambiar esa ley es el Congreso de la Nación, es la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados el escenario está así de trabado? ¿Qué habrá? ¿Una negociación para finalmente cambie eso? ¿Qué pasa en el Senado con este nuevo escenario? Porque ya hemos visto las dificultades del nuevo Tetris en el Senado. ¿Lo habrán hablado eso en el almuerzo? A lo que yo voy es el núcleo de todo esto, es que en el propio bloque del Frente de Todos ni siquiera hay unanimidad en avanzar hacia este sentido, ¿o no? Digo, no se puede pretender que una bajada ya mucho menos que una bajada de la Casa Rosada intente ordenar el bloque hacia adentro con posiciones tan distintas. Digo, lo vimos cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya resignando la posibilidad de convencer a los propios de votar a favor, se dijo, bueno, que cada uno mantenga sus diferencias. A partir de eso, vemos muy difícil que en el propio seno del oficialismo puedan ponerse de acuerdo para avanzar en modificaciones tan trascendentales. Y además también pensando que una cosa es pensar en una situación así hace 2 años atrás, cuando todavía, de hecho, bueno, viste las consecuencias también un poco de esas indefiniciones en las elecciones de medio término, pero ahora a 8 meses de las elecciones generales, ¿no? Es como un impacto un poco disruptivo para esa discusión, cuando se vino sosteniendo, obviamente, en una situación de indefinición del Congreso, que le es un poco cómoda al oficialismo sin duda, pero por lo menos le despeja un poco la responsabilidad de tener que ponerse a un sector. 9 millones de inquilinos hay en este país que votan, porque para ser inquilino tenés que tener por lo menos 18, ¿no? Para poder firmar un contrato. Ahí está el elemento, entonces, Amanda, hay un lugar. En el caso específico de Juntos por el Cambio, lo hemos dicho en este programa, Juntos por el Cambio hizo campaña durante las últimas elecciones de medio término para derogar la ley de alquileres. Muy pegado ahí. Este es uno de los elementos. O sea, tenemos dos cosas de las últimas elecciones de medio término. Juntos por el Cambio haciendo campaña por la derogación de la ley de alquileres, el Frente de Todos haciendo campaña por la aprobación de la ley de humedales. Claro, no pasó ni una ni la otra. Lo cierto es que en el caso específico de la derogación de la ley de alquileres y el debate en torno a la ley de alquileres en este momento, teniendo en cuenta que está este nivel de paridad tan tirante entre oficialismo y oposición con este debate, la pregunta es, bueno, ¿cuáles podrían ser las implicancias, teniendo en cuenta que que en esa reunión no solamente participó el presidente Alberto Fernández, sino también Massa, que como bien vos decías, Amanda, es uno de los principales impulsores de cambiar la ley de alquileres en este contexto, y como vos decías, Antonio, no hay un acuerdo dentro del Frente de Todos en ese contexto. Sí, totalmente. También pensaba en relación a esto, como en la enumeración que hacías respecto a la situación que fracasó en los intentos de avanzar con la ley de alquileres,
por un lado la derogación por Juntos por el Cambio y del oficialismo con la ley de humedales como eslogan de campaña, justamente hay un escenario donde hay que pagar un costo político por eso, ¿no? Una cosa es que lo pague el Congreso y otra cosa es que lo pague el Ejecutivo, porque si vos derogás una ley por decreto, bueno, el costo se lo lleva todo el Ejecutivo, lo absorbe y además, ese costo, digamos, a nivel... En cambio acá, con esta definición, lo podés manejar de otra forma. Otra tormentita de preguntas al respecto, porque, bueno, ¿qué es lo que dice en la Casa Rosada? ¿Qué es lo que dice en la Casa Rosada? Dice, no. Acá derogación, decreto de derogación no, de ninguna manera. Si algo sucede, lo que habría sería, y ahí volvemos al tema de 2019, sería una eventual suspensión habilitando al Congreso para que redefina eso. Otra opción también, que es otro de los temas, es un concepto que ya había dicho en su momento el exministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, que consideraba que este es un tema que tenían que regular las provincias y los municipios. Así bueno, que ahí hay otra discusión, ¿no? Porque si ahí se plantea desde una perspectiva cada localmente, bueno, entonces ahí el marco es el Código Civil sin duda y después una ley particular que establezca convenios en particular. Totalmente. Pero bueno, hay modificaciones del Código Civil que son esenciales, como por ejemplo el tiempo del depósito, la duración de los contratos. Totalmente. Eso no se puede regular de manera individual, me parece, porque la ley es nacional, el Código es nacional. Y ahí está, y hay un problema. Otro de los temores, ¿qué podría suceder en el caso de que hubiera algún recurso del Ejecutivo que implicara la suspensión de la aplicación de la ley? Bueno, lo que dicen especialmente en las agrupaciones de inquilinos, e incluso lo ha planteado hoy Gervasio Muñoz de la Federación de Inquilinos Nacionales, precisamente que eso lo que terminaría es de sincerar algo que ya viene sucediendo y empeorando, que es que directamente no habría ningún control ni tampoco terminaría de saberse finalmente cómo sería la forma en la que se actualizarían los alquileres, porque si en este momento buena parte de los alquileres se están acordando de acuerdo a lo que determina el mercado, ¿sí? Digamos, esa figura etérea que termina explicando por qué en algunos casos imponen porcentajes de alquiler que no cumplen con la ley, en ese contexto, bueno, se liberalizaría muchísimo más eso y habría que ver qué es lo que pasaría en ese también hay que tener en cuenta que la ley se aprobó en el 2020, entonces efectivamente ya se están cumpliendo los 3 años, los contratos que se empezaron a firmar a partir de la nueva ley en vigencia. Sería la renovación de esos contratos por 3 años más allá de toda la informalidad que existe de los contratos que no son registrados en la FIP, que son ilegales en un punto, ¿no? Entonces hay una urgencia por resolverlo. En caso de que, bueno, justamente se plantee nuevamente esta mirada respecto a modificar la ley de alquileres y no la propuesta que tiene el Frente de Todos en la Cámara, que es incentivar los alquileres, ¿no? Que es otra de las estrategias que al final no se pone en práctica y no se sabe si eso funciona o no funciona. Ahora, fíjate que el año pasado se debatió en esta Cámara alrededor de 2 o 3 meses entre la Comisión de Legislación General y después la de Presupuesto. Lo único que supimos del gobierno fue de Ferraresi, que en su momento era el ministro, que era llevar la discusión a las provincias. Exacto. Que casi tirar la pelota afuera. Y ahora resurge el tema a partir de un trascendido de la posibilidad de que el gobierno corra la ley y la suspenda por un tiempo hasta que el Congreso saque una nueva normativa, o incluso algunos llegan a hablar hasta de la posibilidad de la derogación. Falta, en un contexto donde vemos un oficialismo fragmentado, no vamos a decir una bajada de línea, pero sí por lo menos una línea clara de los distintos sectores de qué hacer con este tema. Me da un poco de miedo porque estamos en esa etapa que algún exministro de Educación y ex senador nacional planteaba de vivir en la incertidumbre total, ¿no? Me está dando un poco de escozor esa sensación. Los que tenemos que renovar contrato, tan lejos de eso no estamos, ¿eh? Lo entiendo claramente, por eso lo digo también. Vamos a saludar al diputado Marcelo Casareto, que va a ser nuestro próximo entrevistado. Hola, diputado, ¿cómo anda? Bienvenido a la 3ª edición. Lo queremos saludar porque nos tenemos que ir a una pausa, pero queríamos cortésmente darle la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para ustedes, acá desde Paraná, Entre Ríos. Aguantanos 2 minutitos, porfa. Ahora venimos rápidamente, nos vamos a la pausa y enseguida ya estamos con ustedes. Buen mediodía, el abrazo de un nuevo día. ¿Cómo va? Logramos sacar leyes que fueron muy importantes, como el monotributo tecnológico, el Monotex, que es un monotributo que le permite a la gente que trabaja con la industria del conocimiento poder ingresar en un ámbito formal y poder cobrar
lo que exporta en conocimientos al mundo. Trabajamos en la sesión el proyecto de fortalecimiento de la justicia puntualmente para la provincia de Santa Fe. Y hay que agradecer el acompañamiento porque fueron todos los diputados, además de que el proyecto se trabajó desde el año 21, desde diciembre de 2021, todos los partidos políticos, sin diferencias, nos fuimos juntando para perfeccionar el proyecto original. DTV, primera edición, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esta es la segunda edición de DTV. Nosotros tenemos que generar un plan de condiciones federales que sea fortalecer la justicia federal, trabajar sobre el control y la prevención vinculado a todas las provincias linderas, a abordar temas que van como desde la hidrovía hasta el lavado de dinero y también trabajar en las áreas de las políticas educativas de carácter social. La oposición no habla como si nunca hubiese ellos gobernado. Ya han gobernado 4 años y realmente nos han dejado una deuda impagable. Por eso es que soy consecuente, no soy obsecuente, soy consecuente con lo que digo, con lo que hago y vengo haciendo hace muchos años. He sido uno de que ha votado en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio, además, político de ser el último orador antes que hable el jefe de gabinete, bueno, para mí es, como militante, un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa por Diputados TV. Para que un pibe o una piba pueda sostener su escolaridad, hay que atender el contexto que hace que no pueda sostener esa escolaridad, ¿no? Entonces, ahí es muy importante ver el tema de un programa de becas en regla. Creo que a través del arte y de la cultura y la expresión artística rompemos todas las fronteras, rompemos todos los estereotipos, todos los prejuicios, porque la música va más allá. Hoy por hoy siento que
ya no se ve esa mirada de esconder donde vivo, porque me van a mirar que soy tal y tal. Mundo Villa, martes 23 horas. Ahí estamos en la última hora de esta tercera edición y como les prometimos antes de la pausa, le damos formalmente la bienvenida y le vamos a empezar a preguntar al diputado Casareto, que está del otro lado, cómo viene el panorama de los próximos procesos que se van a dar aquí en la Cámara de Diputados. Nos anticipaba el presidente del bloque oficialista que estaban queriendo convocar a una serie de comisiones. Pero bueno, me parece que quieren hacerle la presentación formal. Vamos entonces. Ahí está el diputado. Le damos otra vez la bienvenida porque lo presentamos formalmente. Pero bueno, justamente quería saber qué novedades tiene para la próxima semana de convocatoria de comisiones. Usted es el presidente de la Comisión de Industria y están ahí queriendo avanzar con el proyecto agrobioindustrial junto con otro que también impulsás con fuerza que tiene que ver con la inversión para la producción de maquinaria agrícola. ¿Qué escenario se abre en estas próximas semanas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo estoy acá en Paraná, Entre Ríos. Ahora, hace un momento, estaba hablando con Germán Martínez, presidente de nuestro bloque. Calculo que mañana, miércoles, se van a formalizar las convocatorias a las comisiones para la semana que viene. Lo que tenemos confirmado en la Comisión de Juicio Político para el día martes a las 13 horas y lo otro está a confirmarse. Desde la Comisión de Industria tenemos interés en avanzar en esos dos proyectos que vos comentabas. El proyecto de ley agroindustrial que presentamos en el último plenario de comisiones y sobre el cual tenemos un acuerdo casi total entre el oficialismo y la oposición con el Poder Ejecutivo. Y la otra es una ley que presentó un diputado de nuestro bloque de máquinas agrícolas que también tenemos intención de avanzar. Pero la convocatoria todavía no está realizada. Estoy esperando hablar con el presidente del bloque, que estaba en una reunión con los ministros de Defensa de Argentina, en este momento, así que en un rato hablaremos. Bueno, perfecto, pero entonces sí, lo que nos puedes decir es que están trabajando fuerte para tener, como bien había anticipado cuando estuvo el jefe de gabinete Agustín Rossi por aquí, una sesión en la segunda parte del mes de abril para poder ir avanzando en descomprimir un poco la cantidad de proyectos que tienen dictaminados y acercar algunas posiciones con la oposición, ¿no? En definitiva. Exactamente. Dentro del plan de trabajo que hace la presidenta de la Cámara y los presidentes de los bloques, estaba la hipótesis de trabajar la semana que viene en convocatoria a comisiones y la semana siguiente la eventualidad de una sesión, tentativamente el día 19. Pero eso todavía no está confirmado, depende de los consensos. Ustedes saben que nosotros no tenemos mayoría propia, así que siempre necesitamos tener consenso antes de hacer una convocatoria para obtener el número mágico de 129 de quórum. ¿Qué tal, Casareto? Así que, ¿qué tal? ¿Cómo le va acá? Antonio Ricovene lo saluda. Le quería preguntar, bueno, si nos puede contar un poco qué fue lo que terminó de destrabar este acuerdo que vimos hace ya un par de semanas con el proyecto de ley de agroindustria, donde, bueno, ya iba a cumplir casi un año, hubo un proyecto que perdió estado parlamentario. ¿Cómo se llegó a un acuerdo? No vamos a decir rápidamente, porque uno conoce y sabe que hubo mucho trabajo de asesores, pero dio la sensación como que de una jornada para el otro, entre Burjale y usted leyeron las distintas modificaciones y parecía que estaba todo listo para la firma de un dictamen o por lo menos para un gran acuerdo con la oposición para avanzar con esta iniciativa. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, fue un trabajo largo. Durante un año se trabajó el tema en el ámbito del Poder Ejecutivo junto con el Consejo Agroindustrial. Finalmente se presentó el texto en septiembre de 2021 en la Casa Rosada, en el Museo del Bicentenario. Al Congreso entró en noviembre del 2021
Y durante el año 2022, cuando se formalizó la constitución de las comisiones, yo quedé a cargo de la Comisión de Industria y Burjail en Agricultura, trabajamos durante todo el periodo parlamentario. Primero, ustedes se acuerdan, con Julián Domínguez, que era el ministro, Sí. llevamos al plenario de comisiones, trabajamos con él, ministerios, damos entidades productivas, 60 entidades productivas que hablaron 5 minutos cada uno, porque eran un montón, todos estaban de acuerdo, pero todos también recomendaban, sugerían, proponían alguna adecuación. Se dieron recambios institucionales, finalmente asumió Massa, que estaba de presidente de la Cámara, impulsando el tema, como ministro de Economía, siguió impulsando el tema. Entró en el juego Juan José Bailo como secretario de Agricultura, y Luis Contigiani como subsecretario, y el Vasco de Mendicur de la Industria. Con ellos trabajamos. ¿Se acuerdan ustedes? En agosto del año pasado estuvimos en otro plenario de comisiones que vinieron a informar y recibimos más inquietudes. Lo teníamos casi listo por noviembre, cuando empezaron los ruidos políticos de no dar quórum y no sesiones y demás, cuando estábamos ya para dictaminarlo. Así que ahora retomamos el tema, como el proyecto había caducado, lo presenté yo junto con 20 diputados del Frente de Todos, ya en el texto acordado. O sea, que había receptado ese trabajo de 1 año y medio más en el Congreso. Así que tenés un trabajo de 1 año en el Ejecutivo y 1 año y medio en el Congreso. Eso es lo que presentamos en el último plenario, que hacíamos a 2 voces. A dúo. Estamos presentando. Sí, sí. Pero bueno, creo que es importante. En el caso de la provincia que yo represento, como diputado nacional de Entre Ríos, con la cual aspiro a ser gobernador en el próximo mandato, tiene una base de una economía agroindustrial. Se necesita esta ley. Cuando uno va a la fiesta de la avicultura Crespo, le piden esta ley. Uno va a la fiesta del arroz en San Salvador y le piden esta ley. A la fiesta de la silvicultura te piden esta ley. Vas a la bolsa de comercio, te piden esta ley. Así que hay un nivel de consenso importante. Casareto, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, antes de tomar contacto con usted, antes de la tanda, justo nosotros estábamos repasando un poco esta información que surgió de la Casa Rosada, luego de un almuerzo entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, de una posibilidad de suspender la ley de alquileres, también de que sea el Congreso el que la derogue. ¿Qué información tiene usted y cuál es su punto de vista a partir de esta versión que seguramente ha visto que se ha empezado a multiplicar de ayer a hoy? Mira, yo estoy en Paraná, así que por ahora me estoy informando a través de ustedes, de que se discute ese tema en el ámbito del Poder Ejecutivo. Pero bueno, mañana voy a tener más información, así que en un rato voy a ver a mi equipo Echagüe, que juega acá en Paraná, playoff contra Rivadavia de Mendoza, el básquet, y un rato después, a las 0:30, tomo el colectivo para ir a Buenos Aires. Ahora le hago una pregunta. Mañana... Ahora le hago una pregunta, Casareto. Teniendo en cuenta que hasta ahora hay un dictamen de mayoría que tiene la firma de diputados del Frente de Todos, un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, ¿cree que hay alguna instancia para que se pueda reconducir el debate o directamente sigue en pie esta paridad tan estrecha que hace que no haya forma de avanzar con el debate de alquileres? Bueno, por eso, le completo. Yo esta noche me voy en colectivo a Buenos Aires y mañana viajo con el presidente de la Nación a Santiago de Chile, al encuentro cumbre entre Alberto Fernández y el presidente Boric, con conmemoración de la batalla de Maipú. Así que ahí hablaremos con el presidente y hablaremos con los ministros que vayan y tendremos una idea más acabada, más allá de lo que me estoy enterando por los medios. Bueno, entonces, después de mañana le tenemos que preguntar para que nos cuente un poco cómo es la perspectiva, porque, bueno, sin duda la situación respecto a una modificación posible, una suspensión o derogación de la ley de alquileres es algo que moviliza mucho, porque, como usted bien sabe, son más de 9 millones de personas que alquilan en el país y hace varios años que se viene trabajando y sacábamos el cálculo hoy justamente que están venciendo los primeros contratos que se rubricaron bajo la ley de alquileres, que fue, bueno, un proceso también impulsado principalmente por organizaciones de inquilinos. Quería preguntarle respecto a esto también, ¿no? Porque más allá de que no tiene tanta información de lo que se ha comentado, hay una inquietud por parte del Congreso
hace meses están los dictámenes, pero también hay una discusión en la sociedad respecto al encarecimiento del costo de la vida y el impacto que tienen los alquileres en el salario promedio de cualquier trabajador. ¿Cómo vas viendo esa posibilidad de discutirlo, de avanzar o de tener una perspectiva respecto a esta situación compleja que hay en relación a la política de vivienda y a la necesidad de dar una respuesta también a inquilinos que tienen que renovar sus alquileres y se encuentran con una decisión de algunos propietarios de sacar directamente de alquiler sus viviendas o renovarlos con parámetros que no están dentro de la legislación? Miren, yo antes de ser diputado nacional he tenido muchas funciones. La última, fui presidente del Instituto de la Vivienda acá en Entre Ríos. Así que me tocó trabajar en el tema, que es la construcción de viviendas. La actual gestión está avanzando y el presidente está pronto a inaugurar la vivienda 100.000 en la Argentina y estimamos que va a terminar el mandato entregando 150.000 viviendas, lo cual es bueno, mucho más que en el gobierno anterior. Pero de cualquier manera la necesidad habitacional es mucho más grande, por lo tanto hay mucha gente que está alquilando. Cuando yo escucho que ustedes me preguntan, me dicen, ¿y los cambios en la ley de alquileres? Yo le hago una pregunta. La pregunta es, ¿cambios en la ley de alquileres para darle más beneficios a los inquilinos o cambios en la ley de alquileres para darle más beneficios a los propietarios? Yo creo que los inquilinos. Bueno, pero es que hay una contradicción. La oposición plantea darle más ventajas a los propietarios y sacar a los inquilinos. Y dicen que la ley actual protege demasiado a los inquilinos y por eso los inmuebles salen de la oferta. No lo tratamos nosotros. Ustedes recordarán, la ley en diputados, la vigente, se aprobó en noviembre del 19 y nosotros asumimos. Exacto, no me tocó. Se aprobó en el Senado, sí, por mayo del 2020, pero personalmente no aprobé ninguna ley. Sí hemos participado en las discusiones y con estos dictámenes que ustedes saben ha habido. La verdad es que no sé cuál es el sentido de este almuerzo del presidente con el ministro de Economía, en qué sentido pretenden cambiar, digamos. Claro. Le pregunté que es la clave y tampoco me lo pudo confirmar, así que por eso es que digo, me entero. El jueves lo llamamos. Mañana hablaré con el presidente. Idea. Ahora, Casareto. La ley se puede cambiar por una ley de Congreso, también se puede cambiar por un DNU, de acuerdo a las modificaciones que se propongan. ¿Sí? En 2021 hubo una campaña electoral donde la oposición hizo parte de su reclamo a esta ley de alquileres, proponiendo derogarla. Recordamos también discursos del presidente Alberto Fernández en este Congreso, como en el marco de la Asamblea Legislativa, repitiendo, ¿no?, que la ley de alquileres había fracasado y demás en distintas oportunidades. También distintos referentes del Frente de Todos opinaban en ese sentido. ¿No piensa usted que hubo quizás en algún momento cierta creación de un consenso o una idea generalizada en el espacio político de que había que cambiar la ley fuera como fuera? Fuera como fuera, yo no estoy de acuerdo. Ahora discutamos qué querés cambiar de la ley. Digamos, vuelvo y repito, ¿con legislación a favor de los propietarios o de los inquilinos? Exacto. Digamos, esto es un poco la disyuntiva de hierro, porque Alma recién me preguntaba y me dice la situación que tienen los inquilinos y los alquileres que pagan y el costo que tienen. Entonces tendríamos que cambiar la ley con más beneficio a los inquilinos. Pero lo que plantea la oposición es todo lo contrario. Darle más beneficio a los propietarios y restringir los beneficios que le dio esa ley, que es la que actualmente está vigente. Por eso, digamos, estamos hablando que dijeron acerca claro, de obvio. Hablando de algo que no hay una iniciativa concreta. Claro, no se sabe todavía. Te quería preguntar sobre otro tema que tiene que ver con justamente una definición del Ministerio de Economía a través del ente regulador de las empresas energéticas, del ENRE, de enviar a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Nación,
un informe sobre la privatización, el proceso de la prestación de servicios de las empresas privatizadas de justamente que afectan a la zona del AMBA de energía eléctrica, que va a tener que revisar la Comisión de Empresas Privatizadas, justamente, es una comisión bicameral. Eso va a llegar en un par de meses igualmente al Congreso, se planteó que iban a tomarse 3 meses para el debate, pero preguntarte justamente en relación a la necesidad de tener un control un poco más específico por parte del Congreso de la Nación sobre este mecanismo que se dio en la década de los 90 y que viene demostrando fuertemente un proceso de desinversión muy grande y una afectación de la prestación del servicio como contracara de un incremento de las tarifas. Abril es un mes donde va a haber impacto también de incremento de tarifas de servicios públicos y el rol que puede tener el Congreso a partir también de esta iniciativa del Ministerio de Economía de enviar un informe sobre el proceso privatizador de las empresas y, las condiciones de la prestación del servicio. ¿Lo pueden revisar? ¿Ustedes pueden hacer un informe respecto a esto? ¿Cómo imaginás ese proceso y el rol que pueda llegar a tener este Congreso? Bueno, conozco lo que es público, la declaración del presidente del ente regulador que dice que va a hacer un informe en relación a Edesur. También conozco esta decisión de una intervención administrativa de esa empresa. Edesur presta parte del servicio en capital, parte en el sur de la provincia de Gran Buenos Aires. Acá en Entre Ríos, donde yo vivo, hay otra prestación, porque la provincial y la empresa es Enersa, que es del Estado provincial. Entonces, el estándar de calidad de Enersa es muy superior al de Edesur. O sea, de hecho, en las situaciones de cortes de energía eléctrica, acá no han pasado en función de lo que se dio en Buenos Aires. También hay que tener en cuenta de que nosotros acá en Entre Ríos pagamos una tarifa mucho más cara que la que pagan los usuarios de Edenor, Edesur. Sí, habrá que revisarlo. La verdad que yo no conozco en detalle el contrato de Edesur, en la medida que no vivo en una provincia donde tenga prestación. Pero si recibimos el informe, lo iremos a analizar y ver los caminos a seguir. Pero en eso te diría que lo hables más con los diputados de Capital y de Provincia de Buenos Aires, que lo tienen más estudiado que yo. Sí, pero en definitiva... Entre Ríos, en ERSA 70%, la empresa del Estado, y 30% son cooperativas eléctricas. Sí, y es una situación... Es una situación que se da en la gran mayoría de las provincias donde en general hay muchas cooperativas eléctricas y en algunas instancias también, en algunos distritos, están las empresas públicas. Pero justamente esto se da en el contexto de la vigilancia que tiene que tener el Congreso sobre las empresas privatizadas, que como bien decís, afectan a una zona de la provincia de Buenos Aires y del AMBA y de la capital federal, pero van a tener que tener injerencia todos los diputados, ¿no? Por ahí es una buena instancia para discutir un poco más en profundidad también esta situación que se viene dando, ya que ustedes también fueron protagonistas respecto a las tarifas del gas, por ejemplo, o las tarifas del transporte, ¿no? Como una dinámica donde se pueda reconstruir un poco ese mapa de prestación de servicios donde hay un protagonismo del Congreso, ¿no? Siguiéndose esa privatización de las empresas. Nosotros tenemos parte de esa agenda y acá en Entre Ríos tenemos otros temas de la agenda en materia energética, porque acá en Entre Ríos está la represa Salto Grande. Ustedes saben, un ente binacional que genera una masa de energía importante, mucho más que lo que Entre Ríos necesita, y aquel tratado original de 1946 que firmó Juan Domingo Perón con la República Oriental del Uruguay hablaba del desarrollo regional. Y hoy la tarifa eléctrica, que debiera ser más barata en Entre Ríos, porque genera energía, es más cara que en Buenos Aires. Así que esto, estamos peleando con el gobernador, los otros diputados nacionales, a un senador nacional de nuestro espacio también está peleando por ese tema. O sea, nosotros tenemos otros matices diferentes que no es los servicios públicos subsidiados en Buenos Aires con el bolsillo de los entrerrianos o de los argentinos. Diputado, quiero preguntarle al precandidato a gobernador, ¿no? Dos cuestiones cortitas, teniendo en cuenta que aparte mañana viaja a Chile.
Y bueno, viene un momento de otro nivel de rosca, pero quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, bueno, hace poco hubo un encuentro institucional entre el gobernador Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, y el gobernador cordobés Juan Schiaretti. Luego de ese encuentro hubo un montón de especulaciones respecto a que podía ser un guiño para la candidatura que aparentemente está construyendo el gobernador cordobés en este contexto. Quería pedirle su opinión respecto a lo que surgió y cómo repercutió eso en su provincia, y también al mismo tiempo, en vista de todos los encuentros que va a tener a partir de mañana, ¿hay alguna expectativa de que se vuelva a reunir esta mesa de los 33 que se reunió ya hace un tiempo para empezar a hablar de las candidaturas y no volvieron a encontrarse? Bueno, vamos por partes. En relación a la región centro, sí, es una región que constituimos en el año 1998. En esa época, 25 años atrás, yo era ministro de Economía de la provincia. El gobernador era Jorge Busto. Y en ese entonces, un acuerdo que hicimos con el gobernador de Santa Fe, Jorge Obey, y con el gobernador de Córdoba, Ramón Mestre. 2 peronistas y un radical. Así que nosotros tenemos 4 o 5 veces al año, por lo menos, actividades en conjunto. Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, hablando de los temas institucionales, temas productivos, las misiones comerciales al exterior, se ha hecho una armonización en materia legal, en aspectos tributarios, en aspectos regulatorios, en muchas cuestiones. Así que un año ejerce la presidencia pro tempore cada gobernador. En este caso, el evento al que vos te referís es cuando el gobernador de Córdoba, Schiaretti, entregó la presidencia pro tempore en la región centro a Gustavo Bordet, que es el gobernador de Entre Ríos. Entonces, vas a encontrar muchas fotos. Bordet tiene ya 7 años de gobernador y los compartió buena parte con Schiaretti, y en el caso de Santa Fe han cambiado los gobernadores, pero también con los que he estado se han sacado fotos un montón de veces. La clave política que se le quiso dar a este encuentro no existe. O sea, fue solamente una especulación a partir de que uno de ellos supuestamente sería candidato a presidente. Hay una relación excelente entre los 3 gobernadores, pero Gustavo Bordet es peronista, integra el Frente de Todos y va a participar en el proceso político junto con el Frente de Todos. Más allá de que tenga una buena relación con Perotti o con Schiaretti, más allá que alguno de ellos sea candidato por algún otro espacio político. Casareto. En primer lugar. Sí, dale. No, termine porque le quería preguntar por otro tema. No, y el otro tema quizás sería político de carácter general. En esa mesa política que se hizo en el ámbito del Partido Justicialista Nacional, también estuvo Gustavo Bordet, porque es gobernador y presidente del partido a nivel provincial. Dentro de esos 33 orientales que había, los 33 mineros. Como uno de los 4 o 5 gobernadores que participaron, bueno, ahí se discutió acerca de hacer paso o no hacer paso para la elección de los candidatos nacionales. Por lo que vieron las declaraciones públicas de los espacios, claramente se avanza la idea de que va a haber una paso. Así que seguramente va a haber 2 o más candidatos a presidente de la Nación de nuestro espacio que irán a competir el 13 de agosto, con lo cual el día 24 de junio cierran las listas. Entiendo que estamos a 81 días de la presentación de las listas. En el caso nuestro, de Entre Ríos, va a ir unificada o desdoblada 2 semanas antes, el 30 de julio. Eso lo tiene que decidir el gobernador antes del 27 de abril. En ese caso estaríamos a 67 días de cerrar las listas. Por lo tanto, bueno, hay que ir trabajando en los temas parlamentarios que hemos analizado, en los temas políticos nacionales y en los temas políticos provinciales. En lo personal, yo comparto el apoyo al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Él no ha determinado todavía si va a ser candidato o no, pero si lo fuera, yo lo apoyaría.
Ahora sí, Casareto, bueno, yo quería preguntarle qué sensación le generó, cómo le cayó cuando leyó el último informe del Fondo Monetario Internacional, donde sugería hacer un recorte del presupuesto que va a ir destinado a lo que es el plan de pago de deuda previsional, ¿no? Usted fue un defensor en su momento de estas dos medidas, de firmar el acuerdo con el FMI, más allá de que hizo explícito su deseo de no tener ningún acuerdo con el FMI, pero también de este plan de pago de deuda previsional. Cuando leyó ese último informe del Fondo Monetario, ¿qué sensación le generó? ¿Cómo le impactó? ¿Cómo le cayó? Mira, en primer lugar, las leyes en la Argentina las hace el Congreso de la Nación. Así que nosotros, cuando analizamos el plan de pago previsional, analizamos todas las implicantes. ¿Ustedes se acuerdan del debate? Yo estuve en todas las comisiones, todas las horas. Sí, claro. Estuve en el recinto dando todos los debates. Me acuerdo cuando algunos diputados de la oposición planteaban críticamente, me acuerdo de Loredo, de Córdoba, que justo habló de 3 amigas de él, de distintos country de Córdoba, que se habían jubilado con las moratorias anteriores. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, yo creo que teníamos alrededor de 3 millones de jubilados. Con las moratorias pasamos a tener el doble, 7 millones de jubilados. O sea que si se jubilaron 3,5 millones de personas, la mayoría mujeres, es una anécdota que 3 mujeres de country de Córdoba han accedido al beneficio. Ahora, claramente, lo que no tenía aquella moratoria del 2004-2005 era un estudio socioeconómico. Entonces, vos reunías el requisito de edad y de aportes, pagaba la diferencia con el plan de pagos y no importaba tu condición. Y la verdad que se generó una injusticia, porque por ahí, a ver, había gente que tenía propiedades, campos o un buen pasar económico y accedió a estos beneficios que se financian en parte con el presupuesto nacional. No parece muy lógico. Ahora, la ley que nosotros aprobamos ya fue promulgada por el presidente de la Nación, está en el boletín oficial, ya se publicó la reglamentación y ya se están dando los turnos en ANSES para que la gente se pueda jubilar. Ahora, lo que está en cabeza del ANSES es lo que le faltó a aquella, que es el estudio socioeconómico, que realmente sean varones, sean mujeres, tengan una exigencia de una situación económico-social que amerite esto. No tendría mucho sentido que tenga un gran patrimonio y nosotros estemos dando un beneficio. Así que me parece que lo que vos resaltabas del informe tiene que ver con eso, que no sea un beneficio indiscriminado en cualquier condición de la familia, sino que sea un beneficio dado por ley de Congreso, restringido o limitado a aquellos que lo necesitan. Gracias, diputado Casareto, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Gracias también por hacernos el aguante antes, en la pausa. Y pregúntele al presidente sobre la ley de alquileres y después nos cuenta. Bueno, ahora me voy a ver básquet. Bien. Chago y Rivadavia. Y mañana vamos, la conmemoración es por la batalla de Maipú y aquel abrazo entre San Martín y O'Higgins, sí, el cual entiendo que cumplen 205 años. Así que estaremos por ahí en el campo de Maipú, estaremos en el Palacio de la Moneda, compartiremos con el presidente Alberto Fernández y con el presidente Gabriel Boric. Espectacular, gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Buenísimo, se va el diputado Casareto al otro lado de la cordillera. Sí. Así es. Cerca de tus tierras. Totalmente, pasa por arriba de Mendoza. Pasa por arriba Totalmente, de Mendoza, total. Sí. Una situación también muy particular que se está viviendo en Chile, con bastantes complicaciones. Pero bueno, importante también porque se aprobó la jornada de trabajo de 40 horas hace poco tiempo, ¿no? Totalmente, impensado en la coyuntura chilena. Impensado y nos deja a nosotros en un lugar terrible de ser uno de los países que más horas trabajamos en la región y en el mundo. Sí, en un Chile que nos encontramos con un Chile muy trabajólico, como se dice allá, y con una clase trabajadora muy que viene afrontando lo que empieza a pasar acá, 2 o 3 trabajos y un asalariado que muchas veces su ingreso está bajo la línea de pobreza. Sí, una situación también inédita que están viviendo, o menos común que están viviendo respecto al impacto inflacionario y la degradación también y devaluación de la moneda. Prácticas, ¿no?, que suceden cuando los gobiernos populares también gobiernan, parte de las experiencias de la región. Así que ahí nos contaba el diputado que la semana que viene va a haber actividades. De hecho, estaba viendo la
la agenda de comisiones y además de la comisión de juicio político que estamos comentando, que es a las 13 horas, también el martes va a estar la Comisión de Salud y Acción Social a las 17, que van a estar contando con la presencia de invitados para hablar sobre la seguridad del paciente y van a hacer una reunión informativa. Así que va a haber también inicio ahí de actividad, ya que se sacaron varios proyectos que tenían en la Comisión de Salud y que no podían avanzar en estas semanas. Así que un poco ese es el panorama para los próximos días. Es lo que tenemos hasta ahora previsto, ¿no? En las comisiones, ahí como nos están mostrando justamente desde el control, está la convocatoria de juicio político a las 13 horas en la sala 1, donde está desarrollando día martes con 6 invitados, el ex ministro Germán Garabano, que no había podido venir 2 semanas atrás, y una cantidad de 4 o 5 colegas periodistas que han venido cubriendo, bueno, la información judicial en distintos medios, ¿no? Sí, así es. Una nueva jornada donde, bueno, se va a poner en relieve lo que era el conocimiento de estos colegas respecto al funcionamiento de la Corte Suprema y también, ¿no?, la presentación de Germán Garabano en un contexto donde, bueno, Juntos por el Cambio va a seguir trabajando de algún modo para demostrar que no hay ningún tipo de situación, de hecho, que amerite este pedido de juicio político contra los 4 jueces de la Corte Suprema. Y también, como decíamos, el día martes, pero un ratito más tarde, va a estar la Comisión de Salud prevista para las 17 horas para que se vaya iniciando esta discusión en torno a la seguridad de los pacientes, uno de los temas importantes, más en estos contextos de fortalecimiento o de puesta en escena también y en la centralidad de la agenda pública del rol del sistema sanitario, ¿no?, que es parte también de los debates. Así que aquí van a ver un poco este trabajo y la conformación también el día que sigue, creo que es el viernes 21, se va a estar conformando a las 14:30 el grupo de amistad con la República de Corea, parte de la diplomacia parlamentaria. Bueno, esto es un poco el panorama. Después veremos cómo se desarrolla más adelante por esto que nos anticipaba Casareto de temas para trabajar. Ojalá que la próxima reunión de la Comisión de Agricultura junto con la de Industria y la de Presupuesto sea para dictaminar. Parece que esa es la idea en este caso, específicamente. En este caso la idea es poder avanzar, bueno, que empiece a cristalizar un poco lo que ha sido todo el trabajo de comisiones de las últimas semanas y también de lo que parecía en algún momento muy dudoso y que tenía que ver con la coyuntura, una coyuntura que estaba atravesada por el desarrollo del juicio político a la Corte, y eso fue finalmente lo que parecía un impedimento para que la Cámara Baja pudiera funcionar. Tenemos 2 momentos. Por una parte, la única sesión del periodo de extraordinarias del 28 de febrero, en donde el oficialismo pudo sesionar sin Juntos por el Cambio, y luego nos encontramos con esta sesión en el periodo de ordinarias que contó con la presencia de Juntos por el Cambio y finalmente la aprobación del proyecto para ampliar la Justicia Federal de Santa Fe, entre otros temas, ¿no? Sí, y también pensando en esa relación que hacías de las diferencias entre las 2 sesiones del 28, la de febrero y la de marzo, respecto a la conformación del quórum, también en esa segunda sesión, la primera de las sesiones ordinarias del periodo 141, es que el oficialismo contó con muchos otros para hacer el quórum, también con Juntos por el Cambio, porque había ausencias. Exacto. Se notó sobre todo en la votación del proyecto de monotributo tecnológico, que tuvo 111 votos a favor, muchas más de 80 abstenciones, 14 negativos y, bueno, obviamente la ausencia de por lo menos 7 diputados oficialistas que le hubieran robustecido un poco la votación final, ¿no?, como el número que aparece también en la pizarra. Así que veremos cómo sigue la convocatoria de sesiones, porque quedan muchos temas que tienen dictamen, que tienen acuerdo, pero las diferencias políticas impiden que se apruebe. Uno de los proyectos que todavía no tiene dictamen, pero está en camino a eso, es, Antonio, la discusión sobre los créditos UBA. Sí, así es. Es esta intención que surge de darle una respuesta, una solución a estas alrededor de 300.000 familias endeudadas con este crédito que tomaron entre 2017 y 2018, porque las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas siguen trabajando en la etapa de asesores después de lo que fue una reunión muy importante la anterior, donde se debatieron los 11 proyectos que se presentaron para intentar darle una solución. Son proyectos
muy distintos, así que es un trabajo bastante arduo el que se está llevando a cabo, pero hay una voluntad de los distintos sectores de llegar a un acuerdo. Vamos a ver si lo consiguen. Horas extras para los asesores que logren sintetizar esos 11 proyectos, porque es muy difícil la solución que puede aportar el Congreso de la Nación. Así es. Vos te acordarás, Amanda, vos también, Claudio, que esto no empezó ahora, no empezó hace 2 semanas, sino que la primera reunión tuvo que ver hace ya casi un año, en mayo del año pasado. Fue uno de los temas que logró destrabar después del recambio legislativo, la conformación de las comisiones por presión de Juntos por el Cambio para trabajar este tema. Así que bueno, es un tema que ya viene trabajándose desde el año pasado, pero no consiguió ningún dictamen por esta falta de acuerdos y también por distintas parálisis a lo largo del año pasado que sufrieron las comisiones, ¿no? Sí, y lo que hicieron en esta informativa fue un relevamiento de cuál es el cuadro de situación, ¿no? Y también ahí advirtieron que por ahí podían o modificar la fórmula por la cual se calculan los intereses o avanzar en algunos criterios de refinanciación de las cuotas que se sumaron y los intereses que se sumaron mientras fueron suspendidos o que se puso un tope en definitiva al impacto que tenía en el salario de estos créditos. Totalmente. Hubo un intento impulsado por Cobos en su momento que fue una reunión informativa y lo cierto es que cuando hablaron los representantes de los bancos la respuesta era no. No cambiemos nada, no hace falta, no se puede, el nivel de las personas afectadas no es tan alto, totalmente, bancos públicos y privados, o sea, los representantes de los 2 bancos, salvo el Banco Nación. Y también es verdad estuvo, Silvina Batakis. Sí, me acuerdo. Y Silvina Batakis dio un punto de vista diferente, pero en un contexto en donde también el contraste lo dieron las autoridades del Banco Ciudad con coincidencias respecto a lo que planteaba la banca privada también. No, pero también pensaba, es otro contexto, ¿no? Una cosa era el impacto inflacionario hace un año y otra cosa es después de un año también con 100% de inflación. Veníamos escalando en una suba inflacionaria, no es un escenario tan distinto, pero acá ya tenés un año menos de respaldo, digamos. ¿no? Cada vez te impacta más fuerte la inflación año tras año porque tenés menos capacidad de ahorro y más devaluado tu trabajo. Bueno, eso también lleva a otro punto importante que tiene que ver, después del planteo de los bancos, bueno, es notable que hace falta una decisión política para poder avanzar con este tema porque no es un tema espinoso en donde los bancos no están con la mejor predisposición y al menos por lo que he escuchado de algunos diputados, incluso del radicalismo, después de los intentos que han hecho, bueno, es el momento de articular el debate para tomar el toro por las astas y poder buscar alguna forma de solución. No es solamente un punto que plantea el radicalismo, sino también que cuenta con la coincidencia del oficialismo. Así es. Bueno, hablaban recién de la decisión política. Fue una decisión política del gobierno de Cambiemos, de cuando se esperaba que la inflación no fuera uno de los puntos de mayor conflictividad, ¿no? Sí, cuando se pensaba que la inflación se resolvía rápidamente también. Sí, que cuando se calculaba una inflación entre el 10 por más o menos 2%, que iba a andar alrededor de ahí, pero también fue el radicalismo uno de los que se calzó el guante para este tema para intentar resolverlo y fue propiamente Julio Cobos, uno de los, en su momento estaba en el Senado, ahora en la Cámara de Diputados, que busca trabajar para resolver este tema y hace 2 semanas en la comisión pidió un principio de solución para los que hoy tienen crédito, pero también para el futuro, con esto que decíamos recién, ¿no? Del aumento de la inflación que continúa. Tenemos alternativas de solución, lo que no tenemos es tiempo. También pidió trabajar la semana próxima para un dictamen unificado para llevar al recinto. Recordemos que había convocado una sesión, ¿no? Para mediados del mes de marzo, desde la oposición, que después, bueno, se juntó la comisión justamente, plenario, finanzas y presupuesto, y eso destrabó la convocatoria porque tampoco había un proyecto de síntesis para ver cómo se aborda la problemática. Y eso originó que Cobos finalmente pidiera la suspensión de la sesión, ¿no? Bueno, son 11 los proyectos presentados que está tratando la comisión. Hay algunos más que, bueno, que no tuvieron giro, que no fueron considerados. Hasta ahora no hay acuerdo, porque buena parte del oficialismo y de la oposición consideran que el Estado no debe hacerse cargo de esas consecuencias, que en muchos casos fueron con contratos con bancos privados y con personas privadas también, liberamente por particulares. Entonces,
a partir de ahí, bueno, empieza la disputa que viene atravesando también parte de este Congreso de cuánto debe el gobierno, el Estado, colaborar en la solución y en el destrabe de estos conflictos. Bueno, pero también hay que decir que esto se ajusta por una medida que es la UBA, que en lo que va desde su constitución en el 2017 hasta ahora aumentó un 900% Exacto. al año pasado, así que ahora debe haber un impacto aún mayor. Y eso ni los privados que dieron el crédito, ni los privados que tomaron el crédito pueden incidir. Entonces ahí también hay una responsabilidad del Estado de la macroeconomía que no solo se vio afectada por algún incremento de la inflación por la guerra o por la pandemia, sino que, bueno, hay un proceso de escalada inflacionaria muy difícil de predecir, ¿no? Y impacta de manera directa. Así que hay ahí discusiones. Así es, ese es uno de los puntos también que se está debatiendo. Los detractores de llegar a un acuerdo para resolver esto lo que argumentan es que un subsidio del Estado a través del Tesoro sería injusto con los inquilinos que también sufren la inflación de los alquileres y en su momento no confiaron en los créditos UBA, es decir, las personas que tuvieron una lectura distinta en 2017, en 2018 y eligieron financiar sus compras para autos, para departamentos, para casas, de otra forma también sabiendo, ¿no?, de este riesgo. Además, los tomadores de crédito UBA al menos tienen una propiedad que se valorizó en dólares y en pesos. Es otro de los puntos que se expone para no mostrar como los principales y los primeros necesitados de recibir asistencia. Y tener en cuenta también que son créditos para vivienda única o vivienda familiar, no son créditos para comprarse una casa si vos tenés otra. En definitiva, también la situación es compleja porque en Argentina hay un sistema de crédito bastante deficitario, sobre todo con las entidades bancarias, pensando sobre todo que el principal programa de crédito es estatal y público a través del Banco Hipotecario, que es el Procrear, justamente, ¿no? Que tiene distintas dinámicas y que se va desarrollando. Es la forma, en lo que decía bien el diputado Casareto, de los programas de vivienda que el Estado Nacional promueve, pero más allá de eso, las entidades privadas han promovido a partir de una resolución del Banco Central este crédito UBA. La realidad es que se descuajeringotó un poco, vinculado sobre todo con la afectación en general de la economía, ¿no? Es un problema que nos atraviesa. Sí, parece que en este momento el modelo del crédito UBA está en plena discusión dentro incluso de las entidades financieras y además en un momento en donde también hay que recordar también los bancos estatales también avanzaban en créditos UBA y en este momento no hay créditos hipotecarios prácticamente. Ese es el otro dato importante, ¿no? O sea, que tienen una parte de su cartera de deudores hipotecarios en créditos UBA en un contexto en donde las entidades bancarias no tienen ningún problema de asistir cuando los citan al Congreso, pero para argumentar lo que nos contaba Antonio, bueno, los siguientes argumentos. Primero, esto no sería igualitario con los inquilinos, por fuera del incremento que tienen con la cuota están pagando una vivienda y tienen un capital acumulado en ese contexto. También se repasó en esa sesión informativa algunos detalles con el impacto por provincia. Y bueno, es la provincia de Mendoza, por ejemplo, uno de los territorios en donde más se escuchan las críticas y las preocupaciones de los tomadores de créditos UBA, ¿no? Ahora entiendo. Porque eso llevado a Cobos también, claro. Es diputado por la provincia de Mendoza, así que un poco eso es el escenario de esta situación que lleva, como bien decía Antonio, muchos meses en relación sobre todo a un proceso donde se está buscando primero conocer el universo, porque también ahí en esa informativa que se hizo hace casi un año se dio cuenta que había no había una gran morosidad por parte de los propietarios, de los que están con los créditos UBA, de los tomadores de crédito, UBA, por un lado, y por otro lado también el financiamiento, ¿no? Había una capacidad permanente, o había un compromiso por lo menos que habían planteado tanto los bancos públicos como la Asociación de Bancos. La morosidad es del 5%. Para eso es muy baja la morosidad en relación a eso, lo que implica que es un efecto muy constrictivo, digamos, en la economía de cada uno de los tenedores de deuda, ¿no? Porque una cosa es que vos tenías un crédito hace un año atrás, te impactó de una manera en tu salario y hoy ese crédito impacta de una manera mayor en tu salario porque el salario se ha degradado, por más que si sos un trabajador formal
parte de las condiciones para acceder a este tipo de créditos, porque no es que se lo dan a cualquier persona que vaya a pedir un crédito, tenés que tener condiciones para pagarlo, Claro. tenés que tener un recibo de sueldo en general, o instancias de demostración de que tenés capacidad de pago. Bueno, tu paritaria no fue tan a la par de la inflación. Absolutamente. En ese Entonces, hoy caso, tiene mayor impacto. la única paritaria, perdón, es la paridad del dólar, ¿no? En el caso de los créditos UBA. Pero lo cierto es que el tema está planteado, ha habido intentos truncos, por una parte el trabajo de las comisiones y por otra parte este intento de que finalmente hubiera una sesión convocada por la oposición. Algunos esperaban de que iba a contar con el respaldo del oficialismo y bueno, es en ese contexto en donde también estaba previsto ese plenario de comisiones para tratar los demás proyectos a la misma hora, y eso fue lo que finalmente llevó a Cobo, según él explicó, a tomar la decisión de pedir la suspensión de la sesión prevista. Bueno, quedan esos flecos colgando todavía para ver cómo va a continuar la forma de poder llevar adelante este debate. Finalmente, si va a haber una coincidencia entre el oficialismo y la oposición, más allá de la multiplicidad de proyectos que hay, y también la valoración en términos políticos en este contexto, en la previa de un escenario electoral. Claro. Sí, recordemos, en el caso hoy que estamos hablando tanto de Mendoza, recordemos que solamente falta menos de 60 días para las PASO mendocinas, así que todo explica entiendo un poco. también de que hay alguna serie de elementos que gravitan en ese contexto, en donde no solamente parece que la conversación pública en la Cámara Baja va a estar tironeada por los créditos UBA, sino, hasta que lo sepamos, pero todo parece indicar que también va a pasar por el tema de los alquileres. Y sí, son los dos temas que van a estar muy presentes en estas próximas semanas. Y también, bueno, un poco esta dinámica de los off que van abonando cierta incertidumbre y cierta complejidad que también, bueno, vemos como característica en algún sentido del gobierno nacional, ¿no? Que trasciende su información muchas veces a partir de este tipo de manejo de información y después, bueno, no se termina concretando ni con la presentación de un proyecto ni con una definición concreta, ¿no? Por eso los interrogantes, si finalmente el mensaje que surgió del almuerzo entre el ministro de Economía Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández es un gesto para mostrar que hay predisposición para avanzar sobre un debate que está muy trabado, o si realmente en los próximos días nos vamos a encontrar con que finalmente el Poder Ejecutivo sintetizó una forma de sortear este debate, teniendo en cuenta lo que contábamos en el comienzo del programa, de que es una discusión dentro del Poder Ejecutivo que ya data desde que la ley fue aprobada, e incluso un almuerzo similar en noviembre de 2019. Vamos a compartir con ustedes un adelanto de lo que van a poder ver justamente del programa Punto Género respecto a una entrevista que realizaron con Victoria Gallo Llorente, que es representante del Ministerio de las Mujeres, a partir de una propuesta que están llevando adelante para establecer un mapa un poco más claro respecto a la incidencia de la violencia de género en el territorio, como una estrategia también para caracterizar y enfocar de manera más precisa las políticas públicas que se puedan desarrollar. Nuestra compañera Mariana Carvajal estuvo entrevistándose entonces con Victoria Gallo Llorente y esto es lo que le comentaba sobre las políticas que impulsa el Ministerio. Lo que nos propusimos fue crear un sistema federal que permita reunir, recopilar y sistematizar información de todas las provincias y jurisdicciones del país, pero además no solamente poder producir estadísticas, sino que sea una herramienta de gestión de los casos. Entonces nos encontramos con una serie de estadísticas larga, pudimos recopilar información de 10 años en relación a la materia desde el 2013 para acá, con un incremento sustantivo en los últimos 2 años con la creación del ministerio y la creación de programas. Y lo que nos encontramos es que las personas que están en situación de violencia por motivos de género encuentran una respuesta fragmentada del Estado, algo que sabíamos y que el sistema se propone de alguna manera saldar. Porque lo que nosotras habíamos detectado y que las feministas y las transfeministas sabemos hace tiempo es que el Estado tiene esta respuesta desarticulada, fragmentada, descoordinada, que las personas van por muchas instituciones del Estado y tienen que volver a contar todo el tiempo lo que les pasó.
El sistema integrado de casos se propone desde el Estado generar una herramienta de la gestión de información que permita reducir esa revictimización y que todos los organismos que tenemos competencia en el tema podamos consultar en un padrón las historias de estas personas y así gestionar mejor una respuesta estatal. En definitiva, el objetivo principal es brindar una mejor respuesta y para eso era necesario tener mejor información. El sistema permite registrar todos los casos. El problema es que, o no sé si es el problema, es una realidad, mayormente los organismos están abordando los casos de violencia doméstica, que es la mayor demanda sobre el Estado. Pero el sistema sí permite también relevar violencia obstétrica, violencia institucional, violencia laboral. Es un registro administrativo y refleja la asistencia que buscan las personas en el Estado. En la medida en que hablemos más de violencia obstétrica, seguramente se acerquen más las personas a buscar asistencia al Estado por violencia obstétrica y tendremos más casos en el sistema integrado. Entonces es dinámico y un poco lo que las estadísticas reflejan será también la relación de la sociedad con esta problematización en la agenda pública de los tipos y modalidades de la violencia por motivos de género. Bueno, esta nota que hizo nuestra compañera Mariana Carvajal la pueden ver en el canal de YouTube de Diputados TV, conociendo un poco más en profundidad los puntos que destacó Victoria Gallo Llorente sobre este programa que lleva adelante el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación para, bueno, hacer un mapa y hacer una definición un poco más clara de las distintas acciones de violencia de género en los territorios, porque no es todo lo mismo y además un modelo de intervención un poco más puntilloso o focalizado, ¿no? Que es parte también de las demandas. Hoy es 4 de abril, se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Estuvieron las redes sociales también hoy recordando esa situación y sobre todo toma actualidad porque justamente el nuevo jefe de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emilio Bursaco, es quien asesoraba a Sovich en el momento de la represión a los docentes que venían reclamando mejores condiciones laborales y que terminan justamente con el asesinato de Carlos Fuente Alba allá por el 2004, si no recuerdo mal. Una situación que volvía a poner sobre la mesa viejos recuerdos de lo que era sobre todo el proceso de la represión contra la protesta social y sobre todo en la Patagonia, que ya nos había traído algunos palpitares negativos, ¿no? Y en un momento, Amanda, en donde, bueno, Sovich, el entonces gobernador de Neuquén, aparecía como estaba construyendo su candidatura presidencial y en aquel momento contaba con una muy buena conversación con Mauricio Macri en aquel momento y fue finalmente lo que llevó al magnate finalmente a tomar distancia de lo que fue este crimen político que marcó la declinación de Sovich en el poder neuquino, ¿no? O sea, una situación crítica para lo que decíamos también en este programa, la hegemonía del movimiento popular neuquino en esa provincia y con quien fue en aquel momento uno de sus principales referentes y líderes políticos, ¿no? Sovich era una figura de muchísimo peso en la provincia y a partir de este crimen político que surgió a partir de que directamente un efectivo de la policía de Neuquén le disparara muy de cerca y en la cabeza. Sí, por atrás entró la bala, ¿no? Estaba manejando un vehículo y se estaban yendo. Exactamente, era un proyectil de gas, si no me equivoco, y que fue finalmente lo que provocó esa conmoción en la provincia de Neuquén. Y una vez más, ¿no? Lo que se mencionó en su momento como un enfrentamiento, lo imposible... queda claro, ¿no? Cuando uno ve por dónde el contexto y por cómo fue el crimen finalmente. Sí, y también tener en cuenta, en definitiva, el accionar de las fuerzas institucionales de seguridad, que bueno, en las últimas horas también hemos visto donde se han dado algunas situaciones de intervención violenta en la protesta social, ¿no? Ya sea este recuerdo que hacemos del crimen de Carlos Fuente Alba, que quedó signado obviamente por esta situación y justamente caracterizando la virulencia de la represión a la movilización docente, pero también lo vimos ayer con la situación que se dio con los colectiveros que estaban reclamando por el asesinato de uno de sus compañeros, no solamente el golpe que recibió el ministro de la provincia de Buenos Aires,
Sergio Berni, sino también la represión que sufrieron, ¿no? La violencia con la que fue respondida por parte de la policía, algunas imágenes que estuvieron circulando también en los medios masivos, ¿no? Totalmente. Un link que es un poco violento, que tiene personaje, justamente una persona ahí que une esas dos historias, ¿no? Que es el nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para tener en cuenta también la respuesta que se da a las protestas que se presentan por distintas causas en el territorio nacional. Bueno, compañeros, aquí hemos terminado. Claudio Mardones, Antonio Ricovene, los veo la semana que viene porque es jueves Santo de Pascua, y hay mucha gente que celebra. No sé si ustedes celebran, pero... No, muy bien. Obviamente, ustedes dos no creo que lo celebren, yo tampoco por mis condiciones, pero bueno, sí, para nos quienes vemos lo la semana celebran, que viene. que coman mucho huevo de tengan, Pascua. exactamente, totalmente. Y que vayan a misa, si van a Y misa. sus días de Si no, recogimiento. fin de semana largo. Fin de semana largo, que un buen descanso Sobran los viene. motivos. Y a para prepararse este para la tiempo. semana política que se viene. Exacto. ¿Sí? Bueno, gracias por estar aquí. Los Un veo gusto. próximamente. Adiós, quédense aquí con Más de TV. Hasta la próxima. Chao. Buen mediodía, el abrazo de un nuevo día. ¿Cómo va? Logramos sacar leyes que fueron muy importantes, como el monotributo.